Pues hay dos tipos de canciones o de letras, a lo mejor, en nuestra banda. Hay unas letras que nacieron antes que la música y otras que nacieron después. Entonces hay algunas canciones, pues por ejemplo, esta última que hemos publicado, Cowboys de la A3. Eh, el concepto del Cowboy de la A3 nació antes que la música. Entonces lo que se hizo fue fabricarle una canción a ese concepto y a esa letra y a eso que se iba a contar. Y luego hay otras veces que como banda componemos una canción y lo que tiene encima son frases improvisadas, ¿no? Y luego yo hago el trabajo de coger esa canción y buscarle una letra que cuente algo a la altura de lo que está sonando y que conecte con lo que está sonando, ¿no? En ese sentido, pues por ejemplo, no sé, Al Oscuro. Al Oscuro es una canción que la letra vino después, que compusimos como banda, como cuatro chavales tocando instrumentos en un local, y encima yo siempre suelto verborrea, o sea, tiendo como cantante a improvisar, siempre diciendo algo. O sea, no suelo improvisar como con la la y luego lo convierto en letras, sino que improviso directamente con letra, lo cual da lugar a sinsentidos gigantes, que luego es muy difícil matarlos. Pero improviso siempre con letra y luego cojo esa letra y la convierto en algo que tenga sentido, o al menos para nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, existen esos dos tipos de canciones, ¿no? ¿Y obtenéis mucho rédito a la hora de escribir esas canciones de, pues no sé, referencias literarias o de, pues no sé, de otro tipo de bagaje cultural que podáis manejar, o son simplemente casi autobiográficas en la mayoría de los casos? Son autobiográficas, pero sí que intento como utilizar referencias, eh, o sea, busco humildemente hacer imágenes que sean fáciles de visualizar y de entender o de empatizar con ellos, ¿no? Entonces, me gusta buscar como referencias eh, pues, actuales o normales o cotidianas, ¿no? En plan, pues en Cowboys, pues, aunque Cowboy de la A3 sea como una metáfora a lo mejor un poco, no sé, rara, sí que intento como utilizar la referencia del Peugeot, utilizar eh, pues la propia A3, utilizar como elementos que sean como pues eso, de lo cotidiano. Y eso a veces me ha llevado como a alguna referencia cinematográfica, que ahora no sé si cuál, pero sé que tengo alguna referencia cinematográfica. El poder del Y perro, Antonio. El sí, poder del pero, perro. pero el poder del perro como referencia de la que sale un poco la canción de los perros. Pero dentro de la propia letra sé que en algún momento digo algo relacionado con alguna película, pero no sé cuál. Me acordaré a lo largo de la entrevista. Creo que en el disco de la noche hay referencias cinematográficas. Pero bueno, eso, sobre todo son autobiográficas. A mí como artista me gusta, eh, o sea, hacer como ese ejercicio de cierto nudismo dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, me gusta cuando en los artistas veo que se han expuesto y que han puesto como cosas en el asador que eran importantes para Sí. ellos y yo trato de hacer lo mismo. La novela es la vida de Mm. Bolaño en cierta medida, ¿no? Supongo que la habrá romantizado, pero como decías tú antes, es Arturo Belano, es Roberto Bolaño y también es en cierta medida García Madero. Son las dos personas. Sí, de hecho, Y el amigo en la novela, uno de los amigos del protagonista, es un amigo suyo también ujú, en la ujú, realidad. O ujú. sea que Perfecto. es muy, muy autobiográfica, aunque no se perciba tanto, es muy autobiográfica. Sí, y él, o sea, él tiene esa vida, ¿no? De chileno que se va a México, luego se va a España y así, ¿no? La vida de Bolaño fue como, o sea, yo lo conocí con la novela, pero luego descubrí que había sido como muy sonado en su momento, que tuvo como un cierto boom al final de su vida y de su Sí. carrera, y en parte por esta novela. Le pasa lo que a muchos artistas, ¿no? Que durante la época en la que estaba trabajando, pues no tuvo mucho éxito, pero luego la parte final sí que ya pues tuvo pues Mm. más relativo éxito hasta que ya pues acabó por fallecer. Al hilo de lo que hablábamos antes del tema de las letras, te iba a contar, a mí me fascina lo que hacéis porque
en lo estilístico me pasáis muy buenos, pero es que en el contenido, que es en las letras, en lo que se te queda en el cerebro, no solo en el oído, me parecéis muy profundos y tocáis cosas que no todos los grupos sois capaces de tocar. Y eso es lo que yo creo que muchas veces, cuando hemos hablado del Alberto, no hemos hablado mucho en profundidad últimamente del tema, pero lo poco que hemos comentado iba un poco por ahí, ¿no? Que son muy buenos, pero no solo haciendo música, sino también escribiendo y se nota. Joder, gracias, Alberto. No, Bueno, Alberto, no sé si me estás oyendo. No sé si... Sí, 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 sí. se ha quedado es, sin habla. Se ha quedado sin No, habla. el fondo y la forma, ¿no? Quiero decir, al final yo creo que para lograr lo que está logrando ahora Bogotá, además de un montón de cosas que sería muy aburrido enumerar, lo que más importa es el peso de las canciones, ¿no? Lo que termina generando una conexión con el oyente y con el público. Está muy bien tener un riff como el de Los Perros, evidentemente, una melodía como la de Cowboys de la A3. El no tener canción mala también ayuda, pero me refiero, puedes tener todo eso, que si luego como tú bien has dicho, Alberto, las teclas que vas tocando en los términos literarios, pues o te resultan extremadamente complejos o digamos que no llegan de una manera tan brillante, sí que puede generar, pues no distancia, pero no un impacto tan grande. Yo creo que en Arde se juntan esas dos cosas, la potencia melódica, la contundencia instrumental y el equilibrio que genera todo eso con un elemento tan destacado como son las letras. Además, respecto a lo que hablabais, a mí hay una cosa que también está relacionada con el libro y que nunca le había preguntado a Antonio y ahora que tengo la oportunidad lo voy a hacer, y es el concepto del pudor, ¿no? Cuando alguien está hablando de cosas que le han afectado directamente o de experiencias muy personales que cuando uno está en una habitación con una guitarra y un papel en blanco, pues evidentemente el contexto, o en una habitación de hotel o en un entorno un poco más íntimo, pero claro, luego todo eso sale a la luz y te encuentras con gente cantando a pleno pulmón frases que a ti te pueden tocar o evocar o llevar a lugares, situaciones. Que insisto, creo que eso se puede aplicar perfectamente a un libro como el que estamos hablando, donde la desnudez del autor es brutal y en muchos otros ejemplos artísticos. Entonces, ¿cómo es esa relación con el pudor a la hora de escribir que tienes, Antonio? Bueno, o sea, lo positivo es que, y creo que esto conecta también con lo que Alberto decía muy amablemente sobre las letras y el contenido. O sea, desde el principio como que hicimos de la banda un entorno seguro. En plan, eh, es un sitio donde cualquiera de los cuatro puede ir a compartir algo personal o chungo o lo que sea, y los demás lo escuchan, ¿no? Y lo apoyan y lo ayudan o le dan cuando hay que darle, porque también nos equivocamos todos. Y entonces eso a mí personalmente, como el único de los cuatro que hace que su instrumento se entiende en un papel escrito, porque no es do re mi, sino que son palabras del castellano, a mí siempre me ha quitado como una barrera. O sea, yo puedo ir y contar lo que yo quiera y ser todo lo honesto que necesite. Luego, cuando eso ya pasa a la parte del público, bueno, o sea, es el precio que pago por una cosa, por una experiencia artística que a mí me parece atractiva. O sea, creo que, creo que no habría un contenido y un mensaje honesto si yo no fuera honesto y no vendiera como ese cierto grado de pudor. Y luego la fortuna es que bueno, las canciones la gente se las apropia y las entiende de formas muy distintas y muy diversas que no tienen por qué parecerse al origen de por qué uno las escribe. Y también a fuerza de compartirlas y de repetirlas, la emoción sobre ellas cambia. O sea, la canción pasa por como que pasa por muchos momentos. No sé, pongamos Exoplaneta, ¿no? Que es una canción como muy profunda y emocionante y esto. Pues ahí, o sea, al principio a mí me dio mucha vergüenza compartirla encima del escenario, ¿no? Pero enseguida generó unas emociones por encima de lo que yo pensaba que generaría y como que ya te quita de la vergüenza porque es un sitio en el que todo el mundo se está desnudando. Entonces, pues,
aunque parezca algo un poco pecaminoso, si todo el mundo se desnuda ya se quitan los pudores. Y luego se cambia, o sea, de repente la emoción es otra, es distinta, o te pasan cosas en la vida y de repente la canción empieza a hablar de eso y no de lo anterior. Como que evoluciona mucho, ¿no? Y eso a mí también me ha ayudado a, bueno, desprenderme de ese cierto grado de vergüenza. Pero sobre todo, el apoyo de los compañeros. O sea, saber que no estoy hablando solo de mí, que estoy hablando de los otros tres también y que a ellos les parece bien. Entonces es como, no sé, no tengo miedo de que alguien venga y se ría, vaya cursi. Porque pues, Pepe coge y le pega un guantazo en la cara y te vaya cursi que digan. No, también O hay, sea, es realmente ese grado como de hermandad, ¿no? De decir, esto es un sitio seguro. Entonces el show también es un sitio seguro. A lo mejor el garito en el que alguien escuche la canción no será un sitio tan seguro. Pero como no estoy ahí para verlo, pues me da un poco igual. bueno, supongo que también cuando creas piezas artísticas hay varios grados de pudor, ¿no? Y tampoco te expones al 100%. Lo que decías antes, ¿no? Las cosas las acabas contando de una forma eh, que a ti te puede emocionar, que puede emocionar a tus amigos o a la persona que a lo mejor lo oye saliendo de tu boca y puede identificar el recuerdo, puede identificar el momento, pero es una cosa que, aunque te pueda dar pudor, no deja de ser una cosa íntima que van a saber o a recordar esas 2, 3, 4 personas, no todo el mundo. Luego adquiere un significado diferente. Es un poco, yo creo que es esos grados de pudor a la hora de escribir, que cuando de escribir o de cantar o de hacer cualquier actividad artística, que al principio no los identificas muy bien, yo creo que todo te da mucho pudor, pero luego vas testando y vas obteniendo rédito, obteniendo feedback de las cosas y te vas dando cuenta de que, bueno, puedes avanzar un poquito más y un poquito más y contar esto así y esto no así. No sé si opináis lo mismo. Total. Y luego también hay, o sea, una parte de ese pudor o de esa autocensura que uno como a la hora de escribir tiene, que también es estilística, o sea, es artística, ¿no? O sea, yo siento que a veces el ejercicio metafórico realmente lo hago como para no llamar a las cosas brutalmente por su nombre, porque a nadie le interesa realmente, ¿no? O sea, quiero decir, pienso que a nadie le interesa que a mí me pasara X o Y cosa con tal o cual persona. Creo que lo que les interesa es lo que hay dentro de eso, que es los sentimientos que yo pude llegar a sentir y cómo los explico, los comparto, ¿no? Creo que es un poco lo que hago. Entonces, al censurar la parte brutal del asunto, que es los nombres y los apellidos, utilizando metáforas, supongo que aparece lo artístico y lo original, ¿no? No, y también es parte de la escritura. Aquí Alberto lo podrá decir muy bien. Él que ha escrito, supongo que seguirá escribiendo, no lo sé, poesía y pues algunas de las cosas que... bueno, yo sé que lo has hecho, no sé si sigues haciéndolo, pero me refiero que cuando dejas de lado el hecho brutal, como tú dices, o el hecho real, absurdo, que es, pues a lo mejor en vuestro caso, montaros en un Peugeot y hacer 5 o 6 horas de coche entre Cartagena y Murcia durante X meses, perdón, Cartagena-Murcia, no, Cartagena-Madrid, Madrid. durante X meses, es un hecho, pues, lo que hace todo el mundo, pero sin embargo lo convertís en Cowboy de la A3 con una serie de metáforas, una serie de historias, una serie de estilos, de recursos, y se convierte en una pieza artística totalmente maravillosa. Y aquí, pues entiendo que Alberto nos podrá contar un poquito más de cómo se hace eso, pero al final es parte de lo que es el arte en sí mismo, ¿no? El transformar una cosa básica y sencilla y absurda casi en algo bonito. Pero, pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con la observación, diría casi emocional que se hacen de las cosas. Claro que ir de Cartagena a Madrid, y en eso sí que Antonio pues tiene un máster absoluto porque se Tú conoce el también, camino ¿no? de memoria. Pero es cierto que mucha gente lo puede entender como una rutina. Pero yo creo que cuando ya estás enfocado de una manera artística o a lo largo de
no tienes por qué estar enfocado a nada artístico. Yo creo que no sé si se nace con ello o es algo que se desarrolla a base de leer, de escuchar, de ver, pero sí como que la percepción de las cosas cambia y de repente en un viaje que dura 5 horas y media, que puede ser lo más pesado del mundo, pues aunque suene muy cursi y corre el riesgo de que parezca ahora Pepe por aquí y me dé a mí también un tortazo, pues te puedes encontrar de repente un atardecer precioso en mitad del camino, que tú a lo mejor, pues si lo vives desde la rutina, pues estás solamente pensando en llegar. Pero lo mismo esa tarde, ese momento, estás sonando una canción, el día anterior has visto una película o te están sucediendo cosas a tu alrededor que empiezas a formar frases. Yo, desde luego, agradezco mucho tus palabras, pero no son poesía, de hecho el formato son muy letras de canción como tal, o sea, en mi cabeza tienen hasta estribillos, estrofas, o sea que está mucho más cercano de un intento de escritura de canción que de nada mínimamente poético, pero sí que en mi caso particular o cuando tengo que escribir una crónica de un concierto, a lo mejor hay un señor afinando la guitarra, que es algo que puede suceder en un concierto, pero si estás observándolo de una manera especial, puedes detectar algo ahí que te dé lugar a imaginar una frase a partir de la cual luego ya se puede ir generando un montón de cosas o un montón de nada. Pero creo que tiene que ver mucho con la percepción que uno tiene de las cosas, no tanto de las cosas en sí. Que eso es algo que yo creo que Antonio y la banda consiguen de una manera, del primer momento, muy brutal, que es de repente citaba antes Antonio una referencia cinematográfica, en Tan alto como tus dudas hacen referencia a Emma Stone y su paraguas y eso es una imagen dentro de una película repleta de cosas maravillosas y probablemente sea de las menos significativas, es Emma Stone con un paraguas, pero eso de repente adquiere una potencia poética muy bestia, que tú de repente ya puedes relacionar con una persona de tu vida, ya de repente, a lo mejor viendo la película no lo habías pensado, pero escuchando la canción ya tienes en tu cabeza una Emma Stone con un paraguas y así con todo lo demás. Entonces creo que tiene que ver mucho con la manera en la que uno percibe las cosas cotidianas y a mí me parece muy valioso lo que hace Antonio, insisto, y la banda de sacar belleza y cosas emocionantes de aspectos que pueden ser rutinarios, como es, en el caso que estamos hablando, viajar de Cartagena a Madrid, pintarte esas 5 horas y luego llegar a esa ciudad laberíntica donde parece que nunca sabes bien por dónde tienes que meterte para llegar a tu destino. Pues creo que todo puede tener una parte poética, pero hay que tener el talento para verlo.